Creo que el siguiente semestre va a ser semipresencial, si no estoy mal. Entonces váyanse listando para volver a las aulas. Es lo más probable, por lo menos para laboratorios. El siguiente semestre yo voy a estar fuera del país, pero yo voy a seguir dictando esta clase, ¿de acuerdo? Aunque creo que la mayoría van a pasar, o todos van a pasar, según veo las notas. Mediante, Edgar. ¿Perdón? Dios mediante. Dios se murió ayer. No, mentira. Bueno. Para ti es sí, Valderrama. No, mi ídolo de toda la vida fue Maradona. Futbolísticamente hablando, ¿no? No su vida, pero las cosas que hizo, pues, le dan a uno coraje para hacer muchas cosas. Bueno. No me voy a poner sentimental, no voy a llorar. Entonces, la clase 28, ¿cierto? Es la penúltima clase en práctica, porque la última va a ser como una clase de cierre, ¿cierto? Con resumen y etcétera, ¿ya? Esa es la penúltima clase. La última va a ser el martes, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué son ecuaciones en diferencias, ¿listo? Vamos a ver cómo se soluciona recursivamente hablando, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver cómo se soluciona estrictamente hablando, o sea, utilizando particular y homogéneo, ¿ya? Más o menos váyanse acordando de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se soluciona usando transformada Z. Entonces recuerden de ecuaciones diferenciales los que ya vieron. Ustedes tenían dos posibilidades, ¿cierto? O hacerla mediante Laplace o mediante particular y homogénea, ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo, solamente que Laplace se transforma por Z. ¿De acuerdo? Listo, entonces, ¿qué es una ecuación en diferencia? Básicamente una ecuación en diferencia es salidas en función de entradas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Básicamente, la ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación general de una ecuación en diferencias, ¿listo? Vamos a ponerlo un poquito más entendible. Vamos a poner la siguiente ecuación. Y de n es igual a 2y de n menos 1, ¿cierto? Más 3y de n menos 2, más x de n, menos x de n menos 1, ¿cierto? Esto que está aquí es una ecuación en diferencias, ¿listo? Entonces la salida se va a expresar como función de salidas anteriores y de entradas anteriores y presentes, ¿cierto? Entonces básicamente es un filtro I y R, ¿cierto? Fue lo que vimos la vez pasada, ¿ya? Entonces una ecuación en diferencias es básicamente un filtro I y R. Obviamente no solamente es un filtro I y R, ¿cierto? La ecuación en diferencias se puede utilizar para modelar otros sistemas discretos, como por ejemplo cuentas bancarias, ¿cierto? Secuencias matemáticas, ¿listo? Entre otros, ¿de acuerdo? Entonces vean el paralelo con ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Los que están viendo ecuaciones diferenciales, creo que hoy tenían examen incluso, ¿ya? Vamos a poner una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Solamente una. El cuadrado de y más 3 de y de t es igual a, bueno, más y es igual a de x de t más x de t, ¿cierto? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar un paralelo rápidamente entre lo que ustedes ya conocen, que es la ecuación diferencial, y lo que vamos a conocer, que es la ecuación en diferencia, ¿cierto? ¿Ya? Si yo les diría a ustedes, ¿cuál es la operación fundamental de una ecuación diferencial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿La derivada? La derivada, ¿cierto? Cuando ustedes derivan una, dos o tres veces, ¿cierto? Es una ecuación diferencial, ¿ya? Ahora, la operación fundamental de una ecuación en diferencias es básicamente el delay o el retraso en tiempo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta,
Aquí ya no va a aparecer la derivada de y de n, porque no tiene sentido hablar de derivadas en tiempo discreto, ¿cierto? Sino y de n atrasado una muestra. Eso es como si fuera aproximadamente, ¿cierto? La primera derivada. ¿Listo? Ya, si lo retraso dos muestras, ¿cierto? Es como si fuera la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nuestro operador fundamental va a ser el retraso. Por eso se llama ecuación en diferencias, ¿cierto? La diferencia es una resta, ¿cierto? Estoy restando. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿está claro hasta ahora eso? ¿Sí? Bueno, entonces el orden de la ecuación en diferencias va a estar dado por la mayor o el mayor retraso. En este caso, tenemos un retraso de dos muestras, por lo tanto es una ecuación de diferencias de segundo orden, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos claro que es ecuación en diferencias. Ahora vamos a ver cómo resolver una ecuación en diferencias. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacerlo de forma recursiva. Si yo a ustedes les digo recursivo, ¿qué se les viene a la mente? Lo que yo pienso es que nos damos un valor inicial y que vamos subiendo hasta llegar a n, digamos, y ahí encontramos una relación en la forma en la que varía. Exactamente, básicamente vamos a ir calculando muestra a muestra, ¿cierto? Muestra a muestra, ¿ya? O sea, y de 0, y de 1, y de 2, y de 3, y de 4, y de 5, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a trabajar con ecuaciones en diferencias, ¿cierto? Desde n igual a 0 hasta infinito, ¿cierto? Los n negativos no lo vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora, cuando estamos en ecuaciones diferenciales, para yo poder resolverlo de forma total, ¿qué necesito yo conocer? Además de la expresión. ¿Alguien? Necesitamos conocer un punto por el que pase la ecuación para encontrar esa constante c que queda al final. Exactamente, necesito conocer una condición, ¿cierto? Una condición inicial, ¿ya? Si yo tengo una ecuación de segundo orden, o sea, de dos derivadas, yo necesito conocer dos condiciones iniciales, ¿cierto? Y0 y Y'0, ¿cierto? Hablando de mundo continuo, ¿ya? Ahora, si yo necesito hallar o quiero analizar analíticamente una ecuación en diferencias, necesito también las condiciones iniciales de esa ecuación en diferencias, ¿cierto? Y en este caso van a ser las dos muestras antes de que se encienda el sistema, ¿cierto? El sistema se va a encender en n igual a 0. ¿Listo? Entonces necesito conocer sí o sí las condiciones en -1, -2, -3, dependiendo del orden de mi ecuación, ¿cierto? Si es una ecuación de primer orden, solamente necesito conocer una condición, ¿cierto? Si es de segundo orden, 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de resolver esto de forma recursiva. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes quería preguntarles, ¿qué sistema continuo ustedes lo pueden modelar utilizando ecuaciones diferenciales? Como un ejemplo cualquiera. Pueden ser osciladores, masa, amortiguador, resorte. Exactamente. El clásico es un sistema masa-resorte, ¿cierto? Ese es el clásico. Pero hay muchos más, ¿no? Toda la física, de hecho, se basa en ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo de forma recursiva. Entonces vamos a empezar a hallar y de 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces y de 0 va a ser igual a x de n más 2 y de 0 menos 1, ¿cierto? O sea, simplemente lo que hice fue despejar y de n acá y reemplazar n igual a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría que y de 0 es igual a x de n, ¿cierto?
más 2 por y de menos 1. O sea, x de n más 2, ¿cierto? ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si estamos reemplazando el valor de n igual a 0, ¿por qué no hacemos x de 0? Perdón, x de 0, sí. Tienes razón. En todos los valores, tienes razón. ¿Listo? Sí. Falta reemplazar ahí. Ya hallamos el primer valor, y de 0. ¿Ya? Suponiendo que conocemos x, ¿cierto? Vamos a hallar y de 1. Y de 1 va a ser igual a x de 1, ¿cierto? Más 2 veces y de 0, ¿cierto? O sea, va a ser igual a x de 1 más 2 veces y de 0. ¿Pero cuánto es y de 0? Pues ya lo conocemos, ¿cierto? Sería x de n más 2, ¿cierto? X de O sea, 0. va a ser igual a, perdón, x de 0. Sí. ¿Listo? Entonces va a ser x de 1, ¿cierto? Más 2 veces x de 0 más 4. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hallar ahora y de 2. ¿Listo? ¿Ya? Y de 2 va a ser igual a x de 2, ¿cierto? Más 2 veces y de 1, ¿cierto? Entonces estoy reciclando el valor de y de 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale y de 1? Pues ponemos x de 1 más 2x de 0 más 4. O sea, va a ser igual a x de 2 más 2x de 1 más 4x de 0 más 8. ¿Listo? Ahora, si yo les pido, hallen una expresión para y de n teniendo en cuenta la lógica de estos tres resultados, ¿cómo lo harían ustedes? Les doy unos minutos para que lo piensen. ¿Cómo lo harían? ¿Ya? O sea, ¿cómo condensan este resultado para cualquier valor de n según lo que hemos visto en estos tres puntos? Al que tenga la respuesta lo puede decir. ¿Alguien? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿alguien lo tiene? Yo tengo, a ver. Dámelo. Y de n va a Ok. ser igual a, Yo le he puesto x de n más 2 a la 1 x de n menos 1 más puntos suspensivos más 2 a la n x de 0 más 2 a la n más 1. sería x de n más 2 a la ¿Mm? n. No, x es x de n primero más 2, Sí. o sea, es 2 a la 1, ¿no? En este caso. X de n menos 1 va a continuar así subiendo el exponente del 2, pero más puntos suspensivos. Y los últimos dos términos serían 2 a la n x de 0 2 a la n por x de 0 más 2 a la n más 1.
Ahora sí creo que se ha desconectado. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. Edgar. Sí, perdón. Listo, entonces íbamos hasta acá, ¿cierto? Te faltaba este 8. ¿Cómo pondrías este 8? Ah, era más 2 a la n más 1. Ah, más 2 a la n más 1. Ok, listo. Entonces, está bien, ¿cierto? Básicamente vamos a condensarlo incluso mejor, ¿ya? Un poquito con sumatoria, ¿cierto? Entonces me quedaría que y de n, ya como dijo Rodrigo, exactamente igual, es igual a 2 a la n más 1, ¿cierto? Más, vamos a poner sumatoria, desde k igual 0 hasta n, ¿cierto? De 2 a la n menos k por x de k, ¿cierto? Y básicamente todos esos términos que dijiste se están condensando en esta sumatoria que está acá, ¿cierto? Por ejemplo, para x de n, reemplazas k igual a n y te quedaría 2 a la 0 por x de n, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta sería la solución recursivamente hablando, ¿de acuerdo? Ahora, cuando uno usa ese tipo de análisis, pues lo utilizaría uno en un algoritmo, ¿cierto? En el computador, ¿ya? ¿Cómo utilizarían ustedes este algoritmo? ¿Con qué estructuras? ¿A qué se refiere con estructuras, Edgar? O sea, ¿con qué estructuras? ¿Con for, con if, con...? Ah, bueno, con for yo haría. Con un for, ¿cierto? Con un for que vaya calculando todos los valores desde 0 hasta n, ¿cierto? Hasta donde ustedes quieran, ¿ya? ¿Listo? Pero digamos que la forma estricta de poder analizar este tipo de ecuaciones es muy parecida a lo que ustedes hacían en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? O sea, particular más homogénea, ¿de acuerdo? De aquí, ¿todos ya vieron ecuaciones diferenciales o quién no ha visto ecuaciones diferenciales? ¿Alguien que no haya visto? Bueno, ¿qué es particular entonces? ¿Qué es la solución particular y qué es la solución homogénea? La solución homogénea era aquella que se hallaba igualando la ecuación diferencial a 0 y la particular cuando la respuesta estaba igual a una función. Exactamente, entonces... 2 más 2 te va a la general, ¿no? Exacto. Entonces, la homogénea, como tú dices, es haciendo o igualando a 0 la ecuación diferencial, o sea, sin entrada. O sea, la homogénea solamente depende de la estructura de mi ecuación. ¿Listo? Mientras que la particular depende de la entrada, ¿cierto? Del tipo de entrada que tenga, ¿ya? Particular más homogénea. Esa es la solución de una ecuación en diferencias y diferencial, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar con una ecuación de primer orden, ¿de acuerdo? ¿Por qué es ecuación de primer orden? Recuerden. Porque la diferencia más grande entre estos dos es 1, ¿cierto? Y de n y de n menos 1 están separados por una muestra. ¿Listo? Supongamos que esto es un filtro, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Y lo que queremos hacer es analíticamente saber cuál es la solución de ese filtro, ¿cierto? O sea, cuál es el valor de y de n, cuál es el valor de mi señal filtrada. Eso es lo que queremos hacer. ¿Listo? Ya, para resolver la ecuación en diferencias. Entonces empezamos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la forma de la ecuación homogénea. ¿Listo? ¿Ya? Entonces para eso vamos a apagar nuestra entrada. ¿Cierto? 0. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacen ustedes para hallar
la ecuación homogénea? ¿O qué forma tenían las ecuaciones homogéneas en el mundo continuo? ¿Alguien me puede acordar? ¿No? ¿No eran exponenciales, Edgar? Eran Eulers, ¿cierto? Los Eulers son las formas o las raíces de mi ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí no van a ser Euler, sino van a ser lambdas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a reemplazar, ¿cierto? Perdón. Creo que, ¿me escuchan? Creo que se fue, ¿no? Sí, se escucha. Aló. Ah, ya. Sí, se escucha. ¿Listo? Entonces, la ecuación homogénea va a tener la siguiente solución. Lambda a la n. ¿De acuerdo? Ya. Cuando estábamos en continuas era Euler a la M1T. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente mi objetivo es determinar el valor de lambda, o sea, el valor de la base de mi exponencial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué cambia de lambda a Euler a la MT? Pues por el teorema de muestreo, ¿cierto? Ya habíamos visto que esto es MNT y esto lo metemos en una base, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces todo está conectado. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar y de n por lambda a la n. ¿Cierto? Menos 2 veces lambda a la n menos 1, porque es y de n menos 1, eso va a ser igual a 0. ¿Listo? Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a sacar factor común lambda a la n, ¿cierto? Me quedaría 1 menos 2 por lambda a la menos 1 es igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Suponiendo que esto no es 0, podemos decir que esto se puede ir. Y me quedaría que 1 menos 2 lambda a la menos 1 igual a 0. O en otras palabras, 1 va a ser igual a 2 sobre lambda. O en otras palabras, lambda va a ser igual a 2. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la forma de mi solución homogénea? Vamos a llamarla YH. YH de n va a ser igual a una constante A, vamos a llamarla, que no conozco, por mi exponencial 2 a la n. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí le podríamos poner U de n. ¿Ya? Pero siempre estamos asumiendo que se enciende en 0. ¿Listo? Entonces le podemos quitar básicamente esto. No hay problema. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo de acuerdo? ¿O preguntas? Estamos omitiendo la solución 0 porque, bueno, si y fuera 0, pues si los y de n fueran ceros, pues Claro. claramente está siendo 0, ¿no? Sí, o sea, digamos que esta ecuación tiene dos soluciones. Una solución no trivial y una solución trivial. La trivial es cuando y de n es igual a 0. Te quedaría básicamente 0 igual a 0. ¿Cierto? ¿Ya? Y la no trivial es la que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Pero sí tiene, matemáticamente hablando, tendría dos soluciones. Ya, perfecto. Gracias. ¿Listo? Ahora nos vamos para la solución particular, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí particular. ¿De acuerdo? La solución particular es básicamente de la misma forma de la entrada, solamente que está multiplicada por una constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí es 1/4 a la n por u de n. ¿Listo? Entonces mi solución particular, vamos a llamarla YP, y paréntesis n, va a ser igual a una constante b por 1/4 a la n. ¿Listo? Y el u de n lo podemos omitir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué podemos omitir? Porque nos interesa básicamente la solución cuando ya está encendida, ¿cierto? O sea, se enciende en 0. ¿Listo? Más adelante vamos a ver qué pasa
cuando se enciende, por ejemplo, en 10 muestras. ¿Listo? Eso es más interesante aún. ¿De acuerdo? Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a volver a escribir nuestra ecuación diferencial acá, en diferencias, perdón. Y de n menos 2y de n menos 1 va a ser igual a 1/4 a la n. Y omitimos el u de n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer básicamente un reemplazo, ¿cierto? Y de p lo voy a reemplazar en mi ecuación en diferencias. Entonces, y de n es b por 1/4 a la n. Y y de n menos 1 es b por 1/4 a la n menos 1. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y eso va a ser igual a 1/4 a la n. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar factor común b por 1/4 a la n. ¿Listo? Aquí sería 1 menos 2, ¿cierto? Y aquí me quedaría 1/4 a la menos 1, que es 4. ¿Cierto? Y eso va a ser igual a 1/4 a la n. ¿Listo? Entonces vean lo interesante. El 1/4 a la n se va. Y me quedaría que b por 1 menos 8 va a ser igual a 1. O en otras palabras, b es igual a menos 1/7. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería mi solución total? Vamos a llamarla yt de n. Sería igual mi solución particular, ¿cierto? Que es menos 1/7 de 1/4 a la n. ¿De acuerdo? Más mi solución homogénea, que es a por 2 a la n. ¿Cierto? Y esto se enciende en n mayor o igual a 0. ¿Cierto? ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué pasa cuando se enciende la entrada un poquito más adelante, que es más interesante. Por ahora se enciende en 0. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cómo calculo esta constante A? ¿Qué uso? Un valor inicial. El valor inicial, que es y de menos 1, ¿cierto? Que es igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí diapositiva. Tenemos que usar el valor y de menos 1 igual a 1. El problema es que cuando estamos en la muestra menos 1, no se ha encendido el sistema. Recuerden que esto es para n mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trasladar este y de menos 1 hasta y de 0. ¿De acuerdo? Hasta un punto donde lo pueda usar. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuestra ecuación diferencial original, en diferencias, perdón. Y de n menos 2 veces 1/4 a la n, perdón, menos 2 veces. Si tienen preguntas, por favor, me dicen. ¿Listo? Eso es igual a 1/4 a la n. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar y de n de forma recursiva. Entonces me quedaría 1/4 a la n más 2 y de n menos 1. Y vamos a hallar y de 0. Y de 0 va a ser igual a 1/4 a la 0 más 2 veces y de menos 1. O sea, 1 más 2 veces y de menos 1, que es 1. O sea, 3. ¿Cierto? Y ya tengo y de 0. Con ese y de 0 ya podría hallar el valor de esta constante. Vuelvo y repito, porque si uso y de menos 1 aquí, ¿cierto? No se ha encendido el sistema, ¿ya? Hagan de cuenta que todo está multiplicado por u de n. ¿Listo? Entonces tengo que trasladar mi condición inicial hasta el punto donde se enciende el sistema. ¿Listo? Entonces me quedaría básicamente que, vamos a poner aquí de nuevo mi ecuación. ¿De acuerdo? Y simplemente reemplazamos n igual a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría y de 0, que es 3, es igual a menos 1/7 por 1/4 a la 0 más a por 2 a la 0. ¿Listo? Esto es 1 y esto es 1 y me quedaría que 3 va a ser igual a menos 1/7 más a.
O en otras palabras, A va a ser igual a 3 más un séptimo, ¿cierto? O sea, eso va a ser igual a 21 séptimos, ¿cierto? Más un séptimo, o sea, 22 séptimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi solución total? Mi expresión analítica total va a ser igual a menos un séptimo por un cuarto a la n, más la constante que voy a hallar con mi condición inicial, o sea, 22 séptimos por 2 a la n, ¿cierto? Y esto por u de n, o para n mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? De esa manera, estoy hallando la expresión analítica de mi ecuación en diferencias, mi solución, ¿ya? Hagan de cuenta que esta es la señal filtrada. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vuelvo y repito. Primero, hallar la ecuación la forma de la ecuación homogénea, ¿cierto? Segundo, hallar la constante de la ecuación particular. Tercero, trasladar, ¿cierto?, la condición inicial hasta donde la puedo usar. Y cuarto, hallar la constante de la ecuación homogénea. ¿Listo? Y la total es la homogénea más la particular. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o preguntas? Todo claro. Listo. Entonces, si ustedes quieren comprobar que lo que les estoy diciendo es verdad, lo que pueden hacer es simplemente reemplazar esta expresión acá y les va a dar un cuarto a la n. ¿Listo? Si ustedes hacen y de n menos 2y de n menos 1, eso les va a dar un cuarto a la n. ¿Ya? Lo pueden reemplazar y les tienen que dar un cuarto a la n. ¿Listo? Ese es de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces solamente tengo un lambda, ¿cierto? Ahora, si tengo una de segundo orden, ahí se complica un poquito más la cosa, pero digamos que la lógica es la misma. Entonces, ¿por qué es de segundo orden? Porque tengo una diferencia de 2, ¿cierto? Respecto a y de n. ¿De acuerdo? Ya, por eso es una ecuación de segundo orden. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a hallar la forma de la ecuación homogénea. ¿De acuerdo? Recuerden que la homogénea depende del sistema. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, vamos a decir que y de n es igual a lambda a la n. Lambda no lo conocemos, ¿cierto? Reemplazamos en mi ecuación original y me quedaría lambda a la n menos 3 veces lambda a la n menos 1 menos 4 veces lambda a la n menos 2 es igual a 0. Hacemos 0 la entrada. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a sacar factor común lambda a la n y me quedaría 1 menos 3 veces lambda a la menos 1 menos 4 veces lambda a la menos 2 es igual a 0. ¿Listo? Perdón, conecto aquí algo que está. Listo. Entonces sacamos el lambda a la n, ¿cierto? Para no tener solución trivial y me quedaría 1 menos 3 veces lambda a la menos 1 menos 4 lambda a la menos 2 es igual a 0. Y vamos a multiplicar todo por lambda cuadrado. ¿Cierto? Aquí me seguiría quedando 0. Y me quedaría lambda cuadrado menos 3 lambda menos 4 igual a 0. ¿Listo? ¿Pueden resolver esta ecuación? ¿Cuánto les da lambda? ¿Alguien? 4 y menos 1. 4 y menos 1, ¿cierto? 4 y menos 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la solución homogénea? Y homogénea de n, vamos a llamarla, es igual a
4 a la n por una constante a más una constante b por menos 1 a la n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la forma de la ecuación homogénea. Ya sabemos cómo es la ecuación homogénea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La segunda parte era la particular. Entonces, la particular tiene que ser de la misma forma de la entrada, ¿cierto? Vamos a ver una excepción que es cuando se repiten las raíces, pero por ahora es de la misma forma. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la ecuación particular es una constante c, ¿cierto? Por 2 a la n. Ya, el UDN lo olvidamos porque estamos suponiendo que se enciende en 0. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a escribir aquí mi ecuación de nuevo. Y de n menos 3, menos 3y de n menos 1, menos 4y de n menos 2, va a ser igual a 2 a la n, ¿cierto? Y vamos a reemplazar mi ecuación particular en todos los valores de n. Entonces me quedaría c por 2 a la n, ¿cierto? Menos 3 veces c por 2 a la n menos 1, menos 4 veces c por 2 a la n menos 2, eso es igual a 2 a la n, ¿cierto? Sacamos factor común c por 2 a la n, ¿cierto? Sería 1 menos 3 veces sobre 2, ¿cierto? 2 a la menos 1 es 1/2, menos 4 veces sobre 4, 2 a la 2, eso es igual a 2 a la n, ¿listo? Los 2 a la n se van y me quedaría que c por 1 menos 3 medios menos 1 es igual a 1, ¿cierto? Esto se va y me quedaría que c es igual a menos 2 tercios. ¿Listo? Yo ya tengo la forma de mi ecuación particular, o sea, y de p de n es igual a menos 2 tercios por 2 a la n. ¿Listo? Simplemente haciendo el mismo procedimiento. ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es desplazar mis condiciones iniciales, ¿cierto? Y según el problema, mis condiciones iniciales son y de menos 1 igual a y de menos 2 igual a 1, ¿cierto? Necesito dos condiciones iniciales, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Vamos a volver a escribir mi ecuación diferencial acá. En diferencias, perdón. ¿Listo? Esto es igual a 2 a la n. ¿Ya? Por u de n. ¿Listo? Vamos a despejar y de n. Entonces me quedaría que y de n va a ser igual a 2 a la n por u de n más 3 y de n menos 1 más 4 y de n menos 2, ¿cierto? Vamos a hallar y de 0. Y de 0 va a ser igual a ¿qué? A 2 a la 0 más 3 por y de menos 1 más 4 por y de menos 2. Entonces vean que aquí necesito dos condiciones. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría que y de 0 es igual a 1 más 3 más 4, porque las dos valen 1, ¿cierto? Me daría 8. ¿Ya? Ya tengo el valor de y de 0, ahora voy a hacer y de 1. Y de 1 va a ser igual a 2 a la 1 más 3 y de 0 más 4 y de menos 1, ¿cierto? O sea, me va a dar 2 más 3 por 8 más 4 por 1, ¿cierto? O sea, 2 más 24 más 1, 27. ¿Listo? Y ya tengo dos condiciones iniciales que puedo usar, ¿cierto? En mi ecuación. ¿Ya?
¿Hasta ahí preguntas o todo más o menos claro? Todo claro, Edgar. ¿No es 30? 24, 25, 26. Ah, cierto, más 1. 30, 30. Más 4 en realidad es. Listo. Ahora mi ecuación total va a ser igual a una constante A que no conozco, ¿cierto? Por, habíamos dicho, 4 a la n, más una constante B por menos 1 a la n, más mi ecuación particular que es menos 2 tercios, o sea, menos 2 tercios, por 2 a la n. ¿Listo? Ahora simplemente tengo que usar las condiciones iniciales y me quedaría un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Entonces empezamos. Y de 0 es igual a 8. Entonces 8 va a ser igual a más B, porque 4 a la 0 es 1 y menos 1 a la 0 es 1. Menos 2 tercios, ¿cierto? Esa sería la primera ecuación. ¿Ya? La segunda ecuación sería y de 1. Y de 1 es 30. 30, ¿cierto? Va a ser igual a 4A, ¿cierto? Menos 1 a la 1 es negativo, sería menos B, ¿cierto? Y quedaría menos 2 tercios por 2, menos 4 tercios, ¿cierto? Aquí tengo mi sistema de 2 por 2. Vamos a escribirlo para que lo puedan resolver ustedes. Me quedaría A más B va a ser igual a 26 tercios, ¿cierto? 8 por 3, 24, sí, 26 tercios. ¿Listo? Y 4A menos B va a ser igual a 86 tercios. ¿Listo? ¿Cuánto les daría A y B, por favor? ¿No es 94 tercios? Ah, sí, lo paso a sumar, tienes razón. 94. ¿Listo? ¿Cuánto les daría A y B? A es 8 y B es 2 tercios. Listo, entonces tenemos que A es igual a 8 y B es igual a 2 tercios. Entonces, ¿cuál sería la solución de ese sistema o de ese sistema discreto? Sería Y es igual a 8 por 4 a la n, ¿cierto? Más 2 tercios por menos 1 a la n, menos 2 tercios por 2 a la n. ¿Listo? Y esto por U de n, ¿de acuerdo? Porque se enciende en 0. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vean que el sistema es muy parecido, siempre es homogénea más particular. ¿Listo? Homogénea es básicamente dependiendo, ¿cierto?, de mi sistema y la particular depende de mi entrada. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay dudas o todo claro? Todo claro, Eder. Listo, entonces nos vamos a otro ejemplo que es cuando tengo raíces repetidas, ¿cierto? ¿Ya? O sea, básicamente, cuando mi entrada es igual a una de las raíces o a uno de los lambdas de mi sistema. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿Ya? Entonces, 3 minutitos mientras me sirvo aquí un poquito de agua, por favor. Ya vengo.
¿Listos? ¿Listos? Sí, todo listo. Listo. Bueno, entonces, ya más o menos entendimos la lógica de una ecuación en diferencias, ¿cierto? Cómo se soluciona de forma analítica, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos casos especiales, ¿listo? Esto es desde el tiempo, ¿ya? Desde el tiempo, desde n. La siguiente clase vamos a ver qué pasa desde z, ¿listo? Que es más interesante aún. Esto que estamos viendo aquí es, analíticamente es muy interesante, pero, digamos, no es tan relevante como el tema de filtros, por eso lo dejé para el final, ¿cierto? Había cometido el error el semestre pasado de ponerlo primero. Ahora, vamos a hacer el análisis de este sistema, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es exactamente la misma que la que estamos analizando acá. Vamos a volver un poquito. ¿Listo? Es la misma. Solamente que la entrada cambia. Ya no es 2 a la n, sino es 4 a la n. Entonces vamos a ver qué pasa. Habíamos llegado a la conclusión de que la solución homogénea es una constante a, ¿cierto? Por 4 a la n, más una constante b por menos 1 a la n, ¿cierto? Pero vean aquí algo muy curioso que pasa. La entrada es exactamente igual a una parte de mi ecuación homogénea o de mi solución homogénea. ¿Qué pasaba en ecuaciones diferenciales? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? No estoy seguro, pero creo que multiplicábamos por n, ¿no? Hacíamos a por n por 4 a la n. Exactamente, multiplicamos, bueno, en ecuaciones diferenciales por t, ¿cierto? Multiplicamos por t. ¿Por qué multiplicamos por t? Es como si ustedes, imagínenselo en Laplace, ¿cierto? Imagínense que su sistema es 1 sobre s menos 1 y le están introduciendo una entrada que es 1 sobre s menos 1. La salida es 1 sobre s menos 1 cuadrado, ¿cierto? Cuando ustedes hacen la transformada inversa, ese cuadrado es un t por Euler a la t por u de t, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, al yo repetir mi entrada, ¿cierto? O al hacer que sea igual a la ecuación homogénea, estoy haciendo una especie de resonancia, o resonancia entre comillas, ¿cierto? Porque estoy excitando al sistema con una de sus raíces, ¿cierto? Es como si estuviera entrando en resonancia o algo así, ¿ya? Entonces, la ecuación particular ya no va a ser A o C por 4 a la n por U de n, sino que va a ser básicamente C por n por 4 a la n. ¿Listo? ¿De dónde sale este n? Vuelvo y repito, si ustedes se lo imaginan en z, es como si estuvieran elevando al cuadrado al denominador y al hacer la transformada inversa les quedaría básicamente el n, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a calcular el valor de c, ¿cierto? Vamos a reemplazar particular, 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 ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría c por n por 4 a la n, ¿cierto? Menos 3, y de n menos 1 sería c por n menos 1 por 4 a la n menos 1, ¿cierto? Menos 4, y de n menos 2 va a ser igual a c por n menos 2 por 4 a la n menos 2 es igual a 4 a la n, que es mi entrada, ¿cierto? ¿Ya? Estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento, solamente que con n. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a reescribir esto. Me quedaría c por n por 4 a la n menos 3 veces c sobre 4 por n menos 1 por 4 a la n, ¿cierto? Menos 4 veces sobre 16 por c por n menos 2 por 4 a la n, eso es igual a 4 a la n. ¿Listo?
¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar factor común C por N. Que haría C por N por 4 a la N. ¿Listo? ¿Ya? Sería 1. Aquí quedaría menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Porque sería solamente este que está aquí. Y otro sería menos 4/16. ¿Cuánto es 4/16? Eso es un cuarto. ¿Cierto? ¿Ya? Esa sería la parte de C por N por 4 a la N. La otra parte es solamente de C por 4 a la N. ¿Cierto? Ahora C por 4 a la N estaría multiplicando a este que está aquí, sería 3 cuartos. Y este que está aquí, que sería más 4/16 por 2, de un cuarto, 2 cuartos, un medio. ¿Cierto? Y eso es igual a 4 a la N. Ahora vean lo curioso que pasa. Lo que está multiplicando a N se cancela. Esto que está aquí es 0. Me quedaría 1 menos 3 cuartos menos 1 cuarto. Eso es 0. ¿Listo? Solamente me quedaría esta parte que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí que ya no hay espacio. En total me quedaría C por 4 a la N. ¿Cierto? 3 cuartos más 2 cuartos, eso es 5 cuartos. Y eso va a ser igual a 4 a la N. ¿Listo? Y aquí sacamos el valor de C. ¿Cuánto es el valor de C? 4/5. ¿Listo? Entonces vean que siempre lo que tiene N se va a cancelar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando estoy haciendo este análisis. Entonces ya sé cuánto vale mi ecuación particular. ¿Cuánto vale mi ecuación particular? 4/5 de N por 4 a la N. ¿Listo? Y el resto es exactamente lo mismo, pero de todas maneras lo vamos a hacer, ¿cierto? Mi ecuación total va a ser igual a por 4 a la N más B por menos 1 a la N más mi ecuación particular, o sea, 4/5 de N por 4 a la N. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Todo claro, Edgar. Entonces vamos a pasar nuestras condiciones iniciales a Y1 y Y1 y Y0, que son las que puedo usar, ¿cierto? Suponemos que son las mismas, ya, o sea, suponemos que y de menos 1 es igual a y de menos 2 y eso es igual a 1. Pueden ser diferentes o pueden ser incluso 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir de nuevo mi ecuación en diferencias. Y de n menos 3y de n menos 1 menos 4y de n menos 2. Eso es igual a 4 a la n. ¿Listo? Despejamos y de n. Sería 4 a la n más 3y de n menos 1 más 4y de n menos 2. ¿Listo? Y de 0 va a ser igual a 1 más 3 por y de menos 1 más 4 por y de menos 2, o sea, eso es igual a 1 más 3 más 4, o sea, 8, ¿cierto? Y y de 1 va a ser igual a 4 más 3y de 0 más 4y de menos 1. O sea, eso es igual a 4 más 3 por 8 más 4, ¿cierto? Y eso es igual a 32, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mis dos condiciones iniciales y simplemente lo que hago es hallar mis constantes A y B, ¿cierto? Utilizando esta ecuación. Entonces ya sabemos que la parte y total de 0 sería igual a A más B, ¿cierto? Si reemplazo n igual a 0, esto se va, ¿cierto? Entonces me quedaría A más B, ¿ya? Entonces me quedaría 8 va a ser igual a A más B.
¿Listo? Ahora, en 1 me quedaría y de 1 es igual a 4a menos b. ¿Listo? Y reemplazo n igual a 1 aquí, me quedaría más 4 quintos por 4, ¿cierto? O sea, 16 quintos. ¿Listo? Y y total, y de 1 sería 32. ¿Listo? ¿Ya? Entonces me quedaría básicamente 4a menos b es igual a 32 menos 16 quintos. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ver, ¿cuánto sería? ¿Alguien puede hacer esto en fracción, por favor? Yo miro acá. Yo tengo A 184 sobre 25 y tengo B 16 sobre 25. ¿Cuánto te da? 184 184 sobre 25. Y el valor de B tengo B? 16 sobre 25. Listo. Entonces ya tenemos los valores de A y B, ¿cierto? Ya puedo reemplazar aquí, ¿cierto? 184 sobre 25 y B es 16 sobre 25. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la única diferencia que vimos ahorita? Es que básicamente mi entrada es igual a una de mi parte homogénea, ¿cierto? Eso hace que entre en resonancia el sistema, ¿cierto? ¿Ya? Y aparezca un N, ¿de acuerdo? Que está aquí. Ahora, si ustedes llegan a hacer solamente C por 4 a la N, lo que se van a encontrar es que 0 va a ser igual a 4 a la N, o algo así. ¿Listo? Se van a llegar a un punto en que no pueden resolver la ecuación. ¿Ya? O no pueden resolverlo para C, para el valor constante, para el constante que quieren hallar. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos cómo resolver ecuación de primer orden, ecuación de segundo orden, ecuación de segundo orden con una raíz repetida, ¿cierto? ¿Ya? Ahora nos vamos para una más interesante, ¿ya? Que es cómo hacer, ¿ya? O cómo resolver el sistema cuando la entrada es una función senoidal, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harías, Daniel, por ejemplo? Bueno, creo que básicamente una parte del procedimiento sería casi igual para la parte izquierda, pero con el seno no estoy seguro. Claro, para la parte izquierda sería igual, ¿cierto? El problema es para la parte derecha, ¿ya? La función senoidal. ¿Listo? Entonces vamos a suponer las condiciones iniciales. Y de menos 1 es igual a y de menos 2 igual a 1, solamente por conveniencia, ¿cierto? Para que nos quede, digamos, fácil de hacer. O sea, para que no se nos olviden las condiciones. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes pueden hacer es de dos formas, perdón. La primera forma es la forma más fácil, ¿cierto? Y es descomponer el seno en su resta de exponenciales complejas, ¿cierto? Euler a la j pi cuartos a la n menos Euler a la menos j pi cuartos a la n sobre j2, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que ustedes están modelando es una ecuación en diferencias con dos exponenciales centradas, ¿cierto? Euler a la j pi cuartos y Euler a la menos j pi cuartos. ¿Listo? ¿Ya? Y la otra forma es simular su ecuación particular como una constante A por un seno de pi cuartos n más una fase, ¿cierto? Y tendría que calcular la amplitud y la fase de este número complejo.
¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacerlo por este lado. ¿Ya? Para utilizar la parte de exponenciales complejas que la hemos visto en el curso. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hallar la ecuación homogénea. Entonces, 1 homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, la homogénea es lambda a la n. ¿Cierto? Me quedaría lambda a la n más 3 veces lambda a la n menos 1 más 2 veces lambda a la n menos 2. Eso va a ser igual a 0. ¿Cierto? Anulamos la entrada. Entonces me quedaría lambda a la n factor común 1 menos 3 lambda a la menos 1 más 2 lambda a la menos 2. Eso es igual a 0. ¿Listo? El lambda a la n se va. Multiplico por lambda cuadrado y me quedaría lambda cuadrado menos 3, más 3 lambda, perdón, más 2 igual a 0. ¿Listo? ¿Cuáles serían las raíces de esta ecuación de segundo orden? Por favor, ¿alguien? Salen 1 y 2. 1 y 2, ¿cierto? Entonces, básicamente, la parte homogénea va a ser una constante por 1 a la n más otra constante b por 2 a la n, ¿cierto? Este 1 a la n es básico. ¿Sí? ¿No es menos 1 y menos 2? Las... Sí, perdón, me equivoqué de signo en la calculadora. Es menos 1 y menos 2. Listo. Menos 1 y menos 2. Listo. Menos 1. Menos 2, ¿cierto? Entonces ya tengo la forma de mi ecuación homogénea. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa con esta ecuación particular tan rara. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a escribir de nuevo aquí la ecuación. Y de n más 3y de n menos 1 más 2y de n menos 2. Eso es igual a Euler a la j pi cuartos a la n menos Euler a la menos j pi cuartos a la n sobre j2. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a tener dos ecuaciones particulares, ¿cierto? Vamos a llamarla aquí y particular 1 y y particular 2, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la ecuación particular 1 va a estar relacionada con la primera exponencial, o sea, va a ser una constante c por Euler a la j pi cuartos a la n, ¿de acuerdo? Y la particular 2 con la otra exponencial. Tenemos dos exponenciales de entrada. Entonces sería d por Euler a la menos j pi cuartos a la n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces estamos utilizando dos exponenciales que me forman un seno, pero digamos que son dos exponenciales. Ya, entonces vamos a hallar el valor de c y de d. Primero vamos a hacerlo con la 1. ¿Ya? Entonces me quedaría c por Euler a la j pi cuartos a la n, sería y de n, más 3 veces, ¿cierto? Euler a la j pi cuartos a la n menos 1, ¿ya? Más 2 veces Euler a la j pi cuartos n menos 2. Y eso lo igualamos solamente a la exponencial que estoy analizando, o sea, a Euler a la j pi cuartos a la n sobre j2, ¿cierto? Que sería esta que está acá. ¿Ya? Sacamos factor común Euler a la j pi cuartos a la n. Entonces me quedaría Euler a la j pi cuartos a la n. ¿Listo? Factor común c. Bueno, ¿quién faltó? El c, de hecho. Y c. Entonces ponemos aquí c. Ahora sí, factor común 1 más 3 veces Euler a la menos j pi cuartos
más 2 veces Euler a la menos J. Ahí sería pi medios, ¿cierto? Eso va a ser igual a Euler a la J pi cuartos a la N sobre J2, ¿cierto? La exponencial se va y me quedaría básicamente que C es igual a 1 sobre J2 sobre 1 sobre 3 Euler a la menos J pi cuartos 2 Euler a la menos J pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les daría C? Vamos a escribirlo de otra manera rápidamente. Entonces, 1 más 3 coseno de pi cuartos menos J3 seno de pi cuartos. Y aquí sería menos 2J, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto les daría ese valor? Ese número complejo. ¿Muy bien? ¿Cuánto les daría ese número complejo? En Marla lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? A ver. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Ahí lo ha hecho? Nicolás. Aló. Estaba con problemas, estaba haciendo mi calculadora, pero ya me salió 0.117 por Euler a la 0.26J. 0.117 por Euler a la 0.26J. Listo, 0.26J. Listo, entonces ya tenemos el valor de C, o sea, tenemos el valor de una exponencial. Ahora vamos a hacer el otro. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que les va a dar sin tener que hacer mucho cálculo? ¿Les va a dar igual a este o les va a cambiar algo? Puede que del conjugado. Del conjugado, ¿cierto? Porque como estamos trabajando con números reales, siempre tiene que estar un conjugado para que se vaya a la parte imaginaria. Pero vamos a comprobarlo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces la segunda particular, vamos a poner YP2 es igual a D por Euler a la menos J pi cuartos a la N. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo reemplazo. Entonces Y de N me quedaría D
por Euler a la menos j pi cuartos a la n, ¿cierto? Más 3y de n menos 1, o sea, más 3 por Euler, bueno, por d, por Euler a la menos j pi cuartos a la n menos 1, ¿ya? Más 2 por d, por Euler a la menos j pi cuartos, n menos 2, y eso va a ser solamente la parte de esa exponencial, o sea, menos 1 sobre j2 por Euler a la menos j pi cuartos a la n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a sacar factor común d por Euler a la menos j pi cuartos a la n. ¿Cierto? Aquí me quedaría 1. ¿Cierto? Aquí me quedaría más 3, ¿ya? Por Euler a la j pi cuartos. ¿De acuerdo? Porque menos con menos me da más. ¿De acuerdo? Y aquí me quedaría más 2 por Euler a la j pi medios. Y eso es igual a menos 1 sobre j2 por Euler a la menos j pi cuartos a la n. ¿Cierto? Esto se va y me quedaría básicamente que d es igual a menos 1 sobre j2 sobre 1 más 3 por Euler a la j pi cuartos más 2 por Euler a la j pi medios. Si ustedes se dan cuenta y comparan d con c, básicamente lo único que cambia son los signos de las j, ¿cierto? Aquí hay un 1 sobre j2, aquí hay un menos 1 sobre j2. Aquí hay un Euler a la j pi cuartos y aquí hay un menos Euler a la j pi cuartos. Aquí hay un Euler a la j pi medios y aquí hay un menos Euler a la j pi medios, ¿cierto? Eso indica que es el conjugado, lo pueden comprobar, ¿cierto? Y les tendría que dar 0.117 por Euler a la menos j 0.26, ¿cierto? Lo pueden comprobar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi ecuación particular? Y particular de n, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a c, ¿cierto? O sea, 0.117 por Euler a la j 0.26 por Euler a la j pi cuartos n, ¿cierto? Que sería la primera. Y la segunda es más 0.117 por Euler a la menos j 0.26, ¿cierto? Por Euler a la menos j pi cuartos de n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación particular? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me quedaría 0.117 factor común. Esto que está aquí lo voy a escribir de la siguiente manera. J pi cuartos de n más 0.26. Y esto que está aquí lo voy a escribir como menos j pi cuartos de n más 0.26. ¿Listo? Ahora, ¿qué se les parece esto que está aquí? Un coseno. A un coseno, ¿cierto? Simplemente dividimos por 2 y multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería mi ecuación particular después de hacer todo este análisis? Sería 0.117 por 2, ¿eso cuánto es? 0.2340, ¿cierto? 0.2340, ¿ya? Por coseno de pi cuartos de n más 0.26. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vean básicamente que lo que estoy diciendo es que la ecuación particular de ese seno es un seno multiplicado por una amplitud y desfasado un ángulo. ¿Ya? Da coseno simplemente pues porque lo pueden cambiar a seno restándole pi medio, ¿cierto? Pero igualmente es lo mismo. ¿Listo?
Entonces ya tenemos mi parte particular, ¿ya? Que es esta que está aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es hallar la homogénea. Y eso sí es exactamente como lo hemos hecho. Las constantes de la homogénea, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es pasar las condiciones iniciales a 0 y a 1, ¿cierto? Entonces escribimos mi ecuación original, ¿cierto? Que es esta que está aquí, ¿ya? Entonces me quedaría, vamos a escribirle aquí, y de n más 3y de n menos 1, 2y de n menos 2, eso es igual a seno de pi cuartos de n, ¿cierto? Ahorita estamos encendiendo todo en 0, ¿ya? ¿Listo? Listo, entonces despejamos y de n recursivamente, que haría seno de pi cuartos de n, 3y de n menos 1. Entonces, justo se deja batería. Retiro mientras carga, nos quedan 10 minutos, creo que acabamos el ejercicio para poder seguir la siguiente clase. A ver si cargó lo suficiente. Menos 3y de n menos 1 menos 2y de n menos 2, ¿cierto? Entonces tendríamos que y de 0 es igual a seno de 0 menos 3y de menos 1 menos 2y de menos 2. Seno de 0 es 0, entonces me quedaría menos 3 por 1 menos 2 por 1, o sea, menos 5, ¿cierto? ¿Ya? Y calculamos y de 1. ¿Cuánto es y de 1? Y de 1 es seno de pi cuartos menos 3y de 0 menos 2y de menos 1. ¿Cierto? ¿Cuánto es seno de pi cuartos? Eso es raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Menos 3y de 0, o sea, menos 3 por menos 5. Menos 2y de menos 1, que es 1. O sea, me quedaría 5 por 3, 15, menos 2, 13. 13 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ya tengo mis condiciones iniciales. ¿Ya? Ahora simplemente lo que hago es hallar mis constantes. Entonces recordemos, la total, ¿cierto? Va a ser igual a por menos 2 a la n, más b por menos 1 a la n, más mi particular que acabé de hallar, ¿cierto? 0.2340 por coseno pi cuartos de n más 0.26 en radianes, ¿no? ¿Listo? Y finalmente, ¿qué hago? Reemplazo los valores, ¿cierto? Entonces me quedaría y de 0 va a ser igual a más b más 0.2340 por coseno de 0.26. ¿Listo? Y y de 1 va a ser igual a menos 2a menos b más 0.2340 por coseno de pi cuartos más 0.26, ¿cierto? Ya sabemos que y de 0 es menos 5. Y y de 1 es 13 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y con eso hallamos los valores de A y de B. Y solucionamos esta ecuación tan larga que habíamos hecho. ¿De acuerdo? Ahora ustedes perfectamente pueden solamente calcular el valor de C, ¿cierto? Y el de D ya lo sabrían porque es el conjugado. Y simplemente los combinan en un coseno. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿O todo claro? O más o menos. Todo claro. ¿Seguros? Entonces, ¿qué vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo.
¿qué pasa cuando mis raíces son complejas? O sea, cuando mi parte homogénea es compleja, ¿cierto? Eso no lo hemos visto. ¿Listo? Y lo último que vamos a ver es qué pasa cuando la entrada está retrasada, o sea, cuando no entra en 0, sino entra en 10. Ahí se pone un poquito más interesante. Y luego vamos a ver cómo resolver exactamente estos mismos problemas utilizando transformada Z unilateral, que es el último tema que vamos a ver. ¿De acuerdo? Eso lo acabaríamos la siguiente clase. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo resolver ecuaciones en diferencias en MATLAB. ¿Listo? Que es básicamente una estructura for, pero de todas maneras lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces ya estamos hasta acá. Faltaría transformada Z. ¿Listo? ¿Preguntas en general de la clase? ¿No? Nos quedan... Edgar, estaba resolviendo igual, ¿no? Así, comprobando, y hay ciertas cosas que no me salen. ¿Podría mostrar un momento cómo saco el C? ¿El C? El valor de C y D. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Share. Screen. Entonces, lo que tú haces es... bueno, aquí está. Listo, entonces... El valor de C, ¿cierto? O sea, no, C, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazas tu forma de tu ecuación particular en la ecuación de diferencias original, ¿cierto? ¿Ya? Entonces te quedaría C por Euler a la J pi cuartos a la N más 3 C por Euler a la J pi cuartos a la N menos 1 más 2C por Euler a la J pi cuartos a la N menos 2, y eso va a ser igual solamente a tu parte de esa exponencial. O sea, Euler a la J pi cuartos a la N sobre J2. Luego sacas factor común, Euler a la J pi cuartos a la N por C, que sería todo esto. Listo, aquí te quedaría 1, aquí te quedaría más 3 por Euler a la menos J pi cuartos, ¿cierto? ¿Por qué menos J pi cuartos? Porque pi cuartos por menos 1 es menos J pi cuartos. Más 2 por Euler a la menos J pi medios, ¿cierto? Porque menos 2 por un cuarto es menos pi medios. Y eso es igual a todo esto que está aquí. Ahora los Euler se van y me quedaría básicamente que C es 1 sobre J2, que es lo que está a la derecha, sobre todo esto que está aquí. ¿Ya? Ahora podrías comprobarlo porque este resultado alguien lo hizo. ¿Ya? Sí, yo No sé si saqué otro. ¿Sacaste Bueno, otro? ¿Cuál es? sí. Yo he sacado 0.096 Euler a la negativo 0,65i aproximado. Bueno, ahí les dejo la duda. ¿Cuál de los? A ver, lo voy a hacer rápidamente en MATLAB. A ver. Y D no sale el conjugado. Bueno, te tendría que salir el conjugado. Es que como tenemos el más 1, pues igual ha cambiado todo, ¿no? Claro, pero el 1 es parte real. No tendría... A ver, déjame ver. Quedaría... A ver. A es igual. Vamos a poner 1 más 3 por exponente J por pi cuartos. ¿Cierto? Más... menos, perdón. Menos. Más 2 por Euler a menos J pi medios. Es A. Es A. A ver, lo estoy haciendo en MATLAB. Listo, tengo A. Ahora B es 1 sobre J por 2. Vamos a poner. Listo, entonces me quedaría que C va a ser igual a B, que es el que acabé de hacer, sobre A, de hecho. Entonces me quedaría
Apps de C. Sí, creo que es 0.096. Me dio a mí. Sí, creo que es esta. A ver, vamos a sacar el ángulo. Angle de C. Sí, Sí, Edgar, es esta que está justo aquí. revisar igual y en mi calculadora se me escapó un 3 que estaba ahí y por eso Listo. me salió mal. Listo. Ahora vamos a ver D sin notar conjugado. Entonces simplemente que ponemos B es igual a 1 sobre menos 2J y A es igual a, este sería positivo y esto sería positivo, ¿cierto? Entonces me quedaría que D es igual a B sobre A. Entonces me quedaría, si a mí me da el conjugado apps de B, sí, el D me daría 0.0967 por Euler a la J. Ponemos angle de D. 0.65. Ya, sí, es que mi ángulo me sale menos 2,49, pero da la Claro, casualidad que si es sumas tu los dos, complemento. claro, justo se complementa. Es el complemento. Sí, te tiene que dar conjugado porque estamos trabajando con números reales. No te pueden dar complejos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy y, bueno, ¿hay otras preguntas? Claro. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Y la siguiente clase estaríamos terminando el curso, ¿ya? Pero no se les olviden, mañana tienen que entregar este taller corto y el sábado les voy a dar el taller examen, que es la última nota que tienen que sacar. Además del último taller de ecuaciones en diferencias y filtros IR. Tengo que ponerlo, no hay de otra. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente semana. Bueno, estamos hablando para el examen, no se les olvide. ¿Listo? Listo, Edgar. Hasta la siguiente. Gracias. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias, Edgar. Luego, Inge.